la diferencia que había, por ejemplo, entre una casilla móvil, entre una casilla rodante y entre un motorhome, era que la Tiny lo que genera es espacio. Es una espacialidad donde el equipamiento genera, que es lo que queríamos buscar nosotros, ¿no? Donde generalmente generamos el espacio como el espacio arquitectónico, como un contenedor, ¿no es cierto?, de actividades de vivienda, donde el equipamiento no sea parte necesaria de la estructura del envolvente. Donde yo, por ejemplo, ambiente en el que los muebles pueden o no cambiar de lugar. Yo, es decir, puedo tener un sillón aquí, puedo tener un sillón allá, que también es difícil en una unidad tan compacta. Eso empezamos a estudiar ese tema. Por eso empezamos a trabajar en una tipología con las limitantes que tiene, porque al ser un espacio tan reducido, se da esa situación de que uno quiere tener un montón de funcionalidad en un lugar muy, muy reducido. Queríamos generar un espacio de estar comedor muy amplio y muy dinámico, generalmente vacío, para que los muebles puedan moverse entre sí. Entonces, ahí empezamos a buscar esa diferencia entre el home o la otra situación de viviendas móviles en las que el espacio está totalmente contenido por el equipamiento. Entonces uno gira la cocina. Entonces queríamos generar un espacio dinámico, un espacio donde se transforme en un mini loft. Entonces ese era el concepto que queríamos lograr. Buscamos un sistema en seco. Nosotros estudiamos que había muchas formas de armarla, desde wood framing a steel framing. Vimos que había también directamente metal. El traslado nos pareció que era interesante, de que uniones no sean mecánicas, que sea un monosoldado, por los movimientos que podía tener, alivianando el peso, lógicamente. En esto también juega el hecho de la diferenciación entre los materiales constructivos de las otras tipologías, ¿tá?, móviles, de vivienda móvil, como decía yo recién, y esto, que la materialidad de la tiny house es una materialidad muy cercana a la vivienda, es decir, la vivienda tradicional, con un wood framing más forzado, con aislaciones. La abertura no es una abertura del tipo liviana, pequeña, no, es una abertura importante. Pero bueno, esa fue la búsqueda de lo que fuimos trabajando dentro de las limitantes, porque mientras más uno le agrega elementos a nivel constructivo más tradicional, para que también tenga otra masa, otra resistencia, otra inercia el material, eso acarrea que el peso también sea diferente, ¿tá? Entonces ya tenés que armar un chasis diferente y todo. Pero más o menos ese es el proceso del análisis para llegar más o menos a lo que nosotros la denominamos Nomad, es como si fuera la marca del producto que queríamos armar. En un complejo de cabañas, la idea era generar un primer prototipo para después ir agregando, y por eso digo, estamos en la etapa ahora de hacer los revestimientos interiores, las instalaciones, pero bueno, decidimos trasladarla sin tenerla totalmente terminada para evitar roturas y para evitar... de igual manera creo que la tiny house tiene esa otra condición, tampoco es una vivienda para estar continuamente moviéndola por el hecho del peso, del tamaño, es como que tiene un traslado más temporal, es decir, no es para, me parece a mí, no, personalmente, no es para decir, che, agarro mi tiny house, me voy de vacaciones todos los años a algún lado, es otro concepto, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente, aparte cualquiera que haya trasladado una Tiny se da cuenta de que no es para eso. Y es totalmente, estamos a los límites estamos todos jugando a los límites del transporte, es decir, público, porque vos manejás medidas que están al límite. Tenés 4,10 metros, 4,15 de altura, los 3 metros, superando eso ya tenés que tener escolta, está basado, ¿no es cierto?, en una medida compacta al límite. Uno trabaja continuamente con clientes y va estudiando situaciones y va estudiando, ¿no es cierto?, distintos tipos de formas de habitar y formas de tomar los espacios, se podría decir, de apropiarse de los espacios. Y ese es el análisis que uno hace en la evolución de las cosas. Los orientales en este aspecto son unos visionarios, ellos tienen un concepto minimalista de base. ¿Por qué te cito esto? Porque de pronto es algo que es una tendencia mundial, ¿no es cierto?, que se está tomando
con respecto a, basado en la escasez de recursos y en muchos otros aspectos más, de decir, de pensar y de vivir de una manera un poco más mínima o más compacta o más simple, a donde viene el concepto de que las cosas lo tienen a uno y uno no tiene las cosas. Entonces, toda esta situación basada en lo indispensable, que se da también cuando uno se dio en la cuarentena, en lo que uno, por ejemplo, en esta época que se vivió en estos momentos en casa, en la que uno dijo, bueno, ¿qué cantidad de cosas realmente que uno hace o se da cuenta que no necesita? Entonces, este movimiento que yo veo que se está dando cada vez más, es un movimiento muy bueno, porque es un movimiento, se podría decir, liviano, en la que uno carga con pocos elementos. Entonces, si uno se pone a ver que es como una vida bastante despojada, y es muy interesante. Basado también, ¿no es cierto?, en que se achica todo una estructura de vida, porque vos viviendo en una vivienda compacta, en un lugar que inclusive hasta podés alquilar un lote, que es muy barato, donde lo único que tenés que hacer es las canalizaciones para las instalaciones y la conectividad eléctrica, eh, sin contar que sea autosuficiente, porque si es autónoma es una locura, porque ya tomaríamos ya parte de solar, ¿no es cierto? Si bien la parte eléctrica con la demanda, es decir, la demanda que tiene una vivienda es bastante importante con la parte de los electrodomésticos y eso, pero se puede complementar muy bien. Me parece que es una muy buena tendencia, me parece que es un movimiento que es muy bueno, es muy fuerte y creo que se presta mucho para reducir, ¿no es cierto?, achicar en todos aspectos, ¿no es cierto?, lo que es la vida misma. La utilización de los recursos, la reutilización de la basura, qué sé yo, poder llegar a tomar y utilizar todas las aguas grises. En estos prototipos, es decir, en estas condiciones, uno empieza a valorar mucho los recursos. Entonces, sabiendo que hay una limitante de agua, y bueno, cuide el agua, la recicla, sabiendo que tenés paneles solares y que tenés una limitante eléctrica, estamos hablando siempre de decir que uno, por ejemplo, las tiny house se prestan mucho para ir a lugares bastante inhóspitos también, ¿no? Pero es muy interesante darse cuenta que uno puede vivir con mucho menos, y creo que la tiny house tiene esa característica y esa fortaleza, ¿no? Entonces uno cuando abre las alacenas de la casa de uno, el 80% de las cosas, tal vez no tanto, el 70% no las usa. Los armarios no las usa. Entonces uno dice, che, bueno, la verdad es que si yo tuviera que reducir mi casa, es más afecto que necesidad. Somos acumuladores por una cuestión de posesión y no por cuestión de necesidad. Entonces me parece que es muy interesante abrir una pequeña alacena donde tenga 4 juegos de cubiertos, 4 juegos de vajilla, un sartén, una ollita, es decir, se puede reducir y esto es muy bueno porque te hace ver la vivienda minimalista de la tiny house, te hace ver eso en realidad. Creo que es toda una filosofía de vida más que una unidad compacta habitacional. En este caso de la tiny house creo que se basa más que todo en una filosofía de vida que en una posibilidad económica. Creo que tiene más tendencia a que el que tiene tenga por ahí más ganas de tener una tiny house que el que no tiene, porque capaz que el que si vos no tenés, querés una casa. Capaz que el que ya tiene una casa y se da cuenta de muchas cosas y quiere un cambio de vida, es como el reciclado, ¿no? Es decir, che, hay gente que le va y hay gente que, es decir, hay gente que es mucho más aferrada a ese tipo de actividades que es bárbara, y hay gente que vos ves que directamente no reciclan, es decir, che, si podés dividir la basura, bueno, creo que es una forma una filosofía de vida. Y decir, che, me voy a hacer algo compacto, me voy a hacer algo así, para realmente, creo que el que lo vive se da cuenta de que nosotros cuando empezamos a trabajar esto y empezamos a pensar en los espacios, realmente priorizás, y te empiezas a dar cuenta que, como te decía yo recién, con pocos elementos podés vivir. Creo que se va a dar más para la persona que no tuvo, que tiene una casa y piensa en un cambio de vida, más que en el que no tiene. El que no tiene la casa, tiene su casa, su familia. De igual manera, la tiny house se da también en la condición de que eh, hay que ver la familia. Una familia grande, hay que ver la contención que tiene los metros cuadrados. Una tiny house de 22 metros para 4 personas es una cosa muy complicada, ¿no? Creo que se puede dar mucho más, me parece que es algo mucho más efectivo y es fantástico para familias reducidas, inclusive parejas, parejas con un niño, en donde puedan habitar, porque honestamente también hay que vivir, ¿no es cierto?, invierno, en mucho frío en 22 metros cuadrados,
Yo creo que la tiny house creo que se puede dar en mejores condiciones, por ejemplo, en lugares donde la temperatura presta mucho más la vida exterior. Entonces uno tiene la necesidad básica contenida en una tiny house y tiene mucha vida exterior. Eso es lo que también, vamos a la comodidad también, ¿no? Porque la tiny house creo que para mí, no, nosotros basamos siempre en la que es móvil, que es la que trabajamos nosotros. Pero me parece que lo más importante que tiene la tiny house, aparte de la simpleza, el minimalismo y concepto de vida de lo justo, es el contacto con el exterior. Creo que la interacción de la tiny house con el exterior, yo creo que va a ver la mayoría de las imágenes que a uno le vuelan la cabeza de las tiny house, son donde están en lugares recónditos, rodeados de bosque, porque creo que ese es el concepto. El concepto es volver un poco más a lo natural, volver a lo mínimo. No es lo mismo ver una urbe, ¿no es cierto?, conformada por un montón de tiny, porque no se ve, es decir, se ve poco. En un predio pavimentado, un montón de tiny, creo que como que me parece que está más arraigado a la vida natural, a esa filosofía de vida, ¿no es cierto?, que a la urbe. Nosotros lo que quisimos es buscar un steel framing, pero lo hicimos toda estructura soldada por el tema de las uniones mecánicas, que no sé si lo había alcanzado a explicar antes, porque no queríamos que las uniones tengan ningún tipo de movimiento. Entonces preferimos hacer empotramientos perfectos con soldadura, para que en el caso de moverla, la casa no se marque por todos lados, o no sé. Que inclusive, cuando la movimos y todo, teníamos metanas de policarbonato y se quisieron salir, ¿no es cierto? Porque está bien, fuimos a un lugar que tenía mucha topografía complicada, entonces había un balanceo del chasis. Por eso tampoco es un producto que creo que es para hacer travesía 4x4, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a trabajar con eso. El exterior es de eucalipto saligna, ¿no es cierto?, impregnado, de 3/4, creo que habíamos definido, y entre 3/4 y medio, no me acuerdo en estos momentos. Y después adentro tiene los aislantes que tienen los sistemas de framing. Y en el interior estuvimos pensando en hacer también un machimbrado de tabla al revés, para que no se note el sistema de machimbre, que parezca un entablonado pintado de blanco para darle espacialidad al interior. El tema de, por ejemplo, los sistemas en secos, como la placa de yeso cartón tipo Durlock y otros sistemas, y no tienen buen comportamiento porque las uniones, como te decía yo, son uniones mecánicas, entonces ante cualquier vibración se marcan. En ese caso hay que estudiar la forma para que tengas uniones mecánicas que siempre se manifiesten. No se puede hacer un sellado entre placa y placa, lo podés hacer en una casa que es estática, pero no en algo que tenga movimiento, entonces ese tipo de cosas. Pero bueno, esa fue la materialidad. Bueno, acá te voy a hacer una pequeña paréntesis y algo siempre lo tengo en la cabeza con respecto a la parte constructiva que tenemos los arquitectos. Nosotros tenemos un gran problema con el agua, los arquitectos, ¿viste? En el que la humedad es nuestro peor enemigo. Entonces, todos seguramente alguna vez tuvimos un problema en alguna situación, en alguna unión estructural. Y charlando con alguien una vez, me dijo, mira qué irónico, dice, los ingenieros, dice, hacen un vehículo que anda a 200 kilómetros por hora y no entra una gota de agua, y ustedes, dice, hacen algo que se queda quieto y se les llueve. Entonces, es el paradigma nuestro, entonces, es el karma, entonces tuvimos que estudiar todas las uniones y todos los encastes y todos los sistemas para que no tengamos eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tuvimos que estudiar el tema del sellado de las aberturas y cómo armarlo para que, aparte de que no tenga filtraciones, evite, en el caso de que tengas un movimiento, se revienten los vidrios, ¿no? Porque trabaja el metal. Así que bueno, pero un poco esa es la anécdota de la parte constructiva. Y en los pisos, sobre la estructura metálica, porque hicimos todo, lo vas a ver en la foto, hicimos todo chasis con caños de 100, creo que eran 100 o 120 de base por 40 o 50 de ancho, de 2 milímetros, eso es lo que es el chasis. Conseguimos unos chasis reforzados con elásticos y ejes para 2.500 kilos, 2.500, 3.000 kilos, que era lo máximo que queríamos, era como el pico máximo de tamaño de peso que queríamos, de carga que queríamos desarrollar en la Tiny. Y con esas restricciones, bueno, empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, para que no nos excedemos con los pesos, por eso las chapas del calibre justo y necesario. Y ahí juega el tema del límite entre lo frágil
y lo firme y lo que tiene masa. Entonces, que la tiny, lo bueno que tiene, o que tiene que tener, es que tenga la condición de vivienda en lo que vos golpeas el muro y no sea una placa de fenólico con un ancho de 5 centímetros, que tenga una fuerza de conceptual de vivienda. Y después le hicimos arriba de eso unos fenólicos técnicos, ¿no es cierto? Y arriba el fenólico a piso flotante. Se le suelen poner, le vamos a poner seguramente unos aislantes que tenemos que ponerlo. Y bueno, ya en el interior también es toda estructura metálica con el entrepiso, siempre respetando las alturas para poder circular. El entrepiso de arriba tiene un pico, le hicimos una limateza, una cumbrera en la que vos subís y justo te da la condición de que vos no toques el techo. Está pensado para que no entres tanto tiempo agachado. Pero siempre los entrepisos de las tiny son agachados para poder, las tiny móvil, ¿no? Para poder cumplir con las alturas reglamentarias. Y lo que es el sistema de abertura, hicimos todo metálico, no pusimos aluminio, hicimos todo soldado. Que el aluminio también era una muy buena opción porque tiene buen comportamiento estructural en sí mismo, que capaz que tiende ante cualquier movimiento, tiende más a despegarse la abertura del aluminio y absorber el movimiento para que no se revienten los vidrios cuando uno la mueve. Y después el tema de las instalaciones, bueno, la instalación es una instalación estándar, y la conectividad queda todo listo para cuando uno llega a destino. Hay que ir a una cámara séptica, en el caso nuestro hay inodoros ecológicos que son autónomos, pero ¿viste? También tiene su mantenimiento. Entonces la idea era hacer una cámara séptica donde se vayan conectando las tiny a esa cámara séptica y a un entubado, y a una red eléctrica, en el caso de no le vamos a hacer solar, ¿no?